Sin duda, pues el asunto relacionado con la política energética está en el centro de la atención. La coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, adelantó que presentarán una propuesta de reforma eléctrica a la que algunos expertos o de la que algunos expertos ya opinaron que descarta que la industria se centralice en la CFE. Y aprovechando el contexto que se está viviendo en cuanto a discusiones en materia eléctrica, este Instituto Mexicano para la Competitividad lanzó una nueva herramienta llamada Monitor de Energía. Vamos a hablar con Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía del IMCO. Óscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Voy pues tener tu punto de vista, queremos consultarte sobre cómo estás viendo el desenvolvimiento de las discusiones en torno a la aprobación de esta ley energética por el lado del Congreso y lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia, que pues no se terminó de procesar por parte de los 11 ministros el tema de la constitucionalidad de la ley del año antepasado. ¿Cuál es la opinión del IMCO? Así es, Darío. Bueno, si quieres empiezo por la parte de la Suprema Corte, que como bien dices, el día de hoy estaba programado para votarse la constitucionalidad o no de la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del año pasado, que esencialmente lo que hacía era cambiar el orden de despacho de las centrales eléctricas para beneficiar en los hechos a la Comisión Federal de Electricidad. Se pospuso la votación para el 7 de abril, que es el próximo jueves, y bueno, sin poder adelantar vísperas, lo que vimos hoy en la discusión en el Pleno de la Corte se antoja a que va a ser un voto complicado, ¿no? Va a ser una discusión prolongada y bueno, habrá que esperar a ver qué decide el máximo tribunal. Y en la parte que mencionabas del Congreso, bueno, se puso interesante la discusión alrededor de la iniciativa de reforma energética con esta propuesta, no es propuesta propiamente todavía, no es una iniciativa desarrollada todavía, pero estas líneas bajo las cuales se anunció la coalición Va por México que va a presentar su iniciativa, que complica mucho, hay que decirlo, el tránsito de la iniciativa presidencial, porque la iniciativa que presentó el presidente, el Ejecutivo Federal, en octubre del año pasado y lo que nos adelanta Va por México que va a presentar son muy distintas, ¿no? Son completamente distintas, una apuesta por un mercado, ¿no? Hay puntos que todavía habrá que leer en la iniciativa porque no queda del todo claro cómo se implementarían, pero lo que sí queda claro es que las diferencias entre la iniciativa presidencial y la iniciativa de Va por México son profundas y se antoja difícil armonizarlas. Esta propuesta también se relaciona o se asemeja un poco con la de Morena, de considerar como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica. ¿Cómo la vieron en el IMCO? No, te diré que la iniciativa retoma ciertos temas que hemos defendido en el INCO, por ejemplo, la autonomía constitucional de la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, despolitizar la toma de decisiones de Comisión Federal de Electricidad, que lo que nos adelantaron de la iniciativa en la conferencia de prensa del día de ayer es que se pretende que CFE funcione como un órgano fuera del presupuesto de egresos de la federación y con órganos de gobierno independientes digamos, de la política, ¿no? De los vaivenes en el Ejecutivo Federal, cosa que en dado caso podría ser positiva. Falta ver los detalles, insisto, porque, por ejemplo, también se propone separar a la transmisión eléctrica de la CFE e incorporarla al SENACE y cambiar el nombre del SENACE, ¿no? El operador del sistema. Estos todavía son detalles que falta ver cómo se implementarían, porque como se presentó ahorita, todavía no hay mucha claridad de cómo se vería ya implementada esta propuesta, ¿no? Bueno, ni siquiera hay claridad de que transite porque cada bloque parlamentario pues es un mundo. El partido Morena con sus aliados pues no ven más allá de su propia propuesta y ahora bueno pues la coalición Va por México se saca de última hora pues esta otra propuesta que no sé si siquiera se vaya a poder procesar, discutir a partir de la próxima semana en el Congreso, ¿o sí? Así es, bueno, el dictamen de la iniciativa de reforma presidencial se envió el día de ayer a las comisiones de energía y de puntos constitucionales. Se discutirá en principio el próximo 11 de abril y la ruta crítica que había publicado Morena, el grupo parlamentario de Morena, era con la expectativa de hacer un voto en el Pleno de Diputados
el 13 de abril. ¿No? Recordemos que para ese voto van a requerir 2/3 de los diputados presentes en el Congreso, y la coalición del presidente, suponiendo que están los 500 diputados, por ejemplo, le faltan todavía 57 diputados, que no es un número menor. Rogelio Varela. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Óscar, en este mismo contexto, pues también se está dando la discusión en la Suprema Corte de Justicia en torno a la ley de la industria eléctrica. Este debate que inició el día de hoy, ¿qué opinión te merece? Bueno, hay que esperar, insisto, a ver el resultado de la votación el próximo jueves, pero podemos ver, por ejemplo, que el tema del despacho eléctrico, ¿no? Los artículos que modifican el orden de despacho, el criterio de despacho que usa el SENACE, va a ser el punto toral de la discusión del jueves. Por ejemplo, el ministro González Alcántara, hacia el final de la sesión de hoy, mostró claras divergencias con el proyecto de la ministra Ortiz, específicamente en los artículos referentes al despacho. Así es que podemos adelantar que por ahí va a irse el debate y por ahí va a estar quizá lo más relevante de la votación, que ahora sí va a tener que ser el próximo jueves. Pero ¿qué sería, digamos, lo definitorio? Dices que por ahí se va a dar lo más sustancioso del debate. ¿Ese debate podría quedar en qué estatus o qué podría, pues, percibirse como una resolución de la Corte en esta discusión que es muy trascendental? Insisto, el cambio central de la reforma del año pasado, la LIE, es el orden de despacho eléctrico. Si se declara inconstitucional, bueno, pasamos a lo siguiente, ¿no? Pasamos a la discusión de la reforma, de la iniciativa de reforma energética. Si no se lograse el número de votos necesario para declarar inconstitucionalidad, entonces, ¿qué seguiría? Bueno, seguirían los amparos, que hay cientos de amparos en los tribunales colegiados esperando ser resueltos por las empresas que tienen capacidad instalada renovable en México, y hay los amparos, aunque independientemente de la resolución de la Corte, los amparos seguirán su curso, y ahí es donde seguiría, digamos, la parte litigiosa de esta reforma por parte, en este caso, de las empresas generadoras renovables. Pero entonces, en ese sentido, Óscar, ¿tú ves que puede ser una discusión o un fallo incluso de la Corte trascendente en la medida en que pueda ser constitucional, pues, la ley de la industria eléctrica? Sin duda, el fallo del próximo jueves es de la mayor importancia. Independientemente de la parte de los amparos, es muy relevante. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que lo que se está resolviendo son dos controversias constitucionales, una promovida por la COFESE, otra promovida por el gobierno del estado de Colima, y una acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores de oposición. Así que, sin duda, el fallo que se dé el próximo jueves en la Suprema Corte es de la mayor importancia. Y va a definir mucho del rumbo que siga el sector energético, y quizá también del destino de la iniciativa que actualmente se discute en diputados. Si tuvieras que hacer un análisis ahorita de las posturas, de lo poco que alcanzamos a ver, porque no todos los ministros pudieron externar su posicionamiento, ¿con qué te quedarías? No sé, de lo que pudimos escuchar hoy, hay 6 ministros que están claramente en contra de este proyecto. El ministro González Alcántara parcialmente se expresó en contra, no especialmente en la parte del despacho eléctrico. ¿Quiénes son los 6 que se pronunciaron en contra del proyecto de Loretta Ortiz? No, te diría que los que se pronunciaron a favor claramente fue, por supuesto, la ministra que presenta el proyecto, la ministra Loretta Ortiz. Y la Yasmín ministra Esquivel también se presentó muy claramente a favor, perdón. Y el ministro González Alcántara, insisto, se presentó con reservas. Falta escuchar la opinión del ministro Saldívar completa, cosa que será el jueves. Así es que, bueno, así están las posiciones que pudimos ver en el debate de hoy, que aunque no se pudo completar, sí deja ver por dónde va a estar la discusión y por dónde van a estar los temas, ¿no? En el debate del próximo jueves. Claro. Bien, no sé, ¿quieres preguntar algo más? Sí, Óscar, también regresando al tema de cómo se está debatiendo pues esta reforma eléctrica en el Congreso, pues también se ha incorporado ahora que es que se catalogue como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica. ¿Tú cómo ves esa derivada en esa discusión que pues recién se presenta en esos términos? Lo importante aquí es qué reforma garantiza un suministro confiable para los mexicanos con más carencias. Independientemente de lo que tipifiquemos como derecho humano o no, lo relevante es que reforma nos dé un sistema eléctrico competitivo, suficiente, confiable, a buenos precios,
que atienda las necesidades y la pobreza energética, que es un tema del cual se habla poco, en el México rural principalmente, por ejemplo. ¿No? Que recordemos que la reforma de 2013 tuvo su componente social alrededor del fideicomiso para el acceso universal a la energía eléctrica, que llegó a una cobertura de más o menos 99% de la población, pero aún así ese 99% no estamos hablando de un suministro necesariamente de calidad y hay un 1% que no tiene acceso a energía eléctrica. Así que la pregunta central aquí es qué esquema, qué sistema eléctrico, qué andamiaje institucional nos va a permitir transitar hacia ese sistema eléctrico, independientemente de lo que queramos tipificar o no como un derecho humano. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por la entrevista. Rogelio, Darío, gracias a ustedes.